Soy Hassan Aisa, y te doy la bienvenida a Hassan, Reflexiones de la Vida. Existen heridas que resultan difíciles de explicar. Y después, existen otras que ni siquiera encuentran palabras suficientes para ser nombradas. Esta es una de ellas. Porque hay personas que han perdido a su padre, a su madre, a un hermano, a una hermana, a su pareja, a un hijo, a una hija. Y aunque cada una de esas ausencias duele de una forma diferente, todavía queda alguien. Todavía queda una voz, un refugio, una mano, un nombre al que llamar. Pero hay otras personas que un día levantan la mirada, observan su vida y descubren que ya no queda nadie, absolutamente nadie. Si ese es tu caso, tal vez ya sepas de lo que estoy hablando. Tal vez hayas experimentado ese silencio extraño que aparece cuando el teléfono ya no puede sonar. Cuando las fechas importantes dejan de importarle a nadie. Cuando no existe una casa familiar a la que regresar. Cuando ya no queda nadie que recuerde tu infancia. Nadie que conozca las historias que te convirtieron en quien eres. Nadie que pueda decir, yo estaba allí. Y eso cambia algo muy profundo dentro de una persona. Porque no estamos hablando solo de soledad. La soledad tiene muchas formas. A veces uno está solo durante una tarde, durante un viaje, durante una etapa de la vida. No, aquí hablamos de otra cosa. Hablamos de sentir que todos los puentes que te unían a tu historia han desaparecido. Hablamos de mirar hacia atrás y descubrir que los testigos de tu vida ya no están. Hablamos de convertirse en el último guardián de los recuerdos. Y eso pesa. Pesa más de lo que muchas personas imaginan. Porque hay días en los que ese peso parece demasiado grande para una sola persona. Hay momentos en los que uno comprende que algunas ausencias no se superan. Se aprenden a llevar. Y a veces ese peso nos acompaña durante más tiempo del que habíamos imaginado. Quizá por eso hay noches en las que uno se pregunta algo que muy pocas personas se atreven a confesar. ¿Quién se acordará de mí cuando ya no esté? ¿Quién recordará mis alegrías? ¿Quién recordará mis temores? ¿Quién recordará aquellos capítulos de mi existencia que jamás quedaron escritos en ninguna parte? Y detrás de esas preguntas no hay egoísmo, no hay vanidad. Hay algo mucho más humano. La necesidad de sentir que nuestra existencia ha significado algo para alguien. Y quizá esa sea una de las heridas más silenciosas de todas. No el miedo a la muerte, no el miedo al dolor, sino el miedo a desaparecer. El miedo a que llegue un día en el que ya no quede nadie capaz de recordar nuestra voz, nadie que recuerde nuestra risa, nadie que pueda contar aquellas historias que nunca fueron escritas en ningún libro, nadie que pronuncie nuestro nombre con la naturalidad de quien nos conoció de verdad. Y cuando uno ha perdido a todos los suyos, esa idea puede resultar abrumadora. Porque ya no estamos hablando de ausencias, estamos hablando de memoria, de huella, de significado, de la necesidad profundamente humana de sentir que nuestro paso por este mundo no se borrará como si nunca hubiera existido. Pero tal vez haya algo que olvidamos. Tal vez el propósito de una vida nunca consistió en ser recordados para siempre, porque casi nada permanece para siempre. Tal vez consistió en otra cosa, en haber amado mientras estuvimos aquí, en haber aliviado el dolor de alguien, en haber tendido una mano cuando hacía falta, en haber dejado una pequeña luz encendida en la vida de otra persona. Y si alguna vez hiciste eso, entonces tu existencia ya ha tenido sentido. Aunque no haya monumentos, aunque no haya testigos, aunque no haya nadie que pueda contar tu historia completa.
Pero hay una realidad que muchas veces pasamos por alto. Una certeza que la incertidumbre nos impide ver. Y es que el valor de una vida no depende del número de personas que quedan a nuestro alrededor. No depende del número de llamadas que recibimos. No depende de si todavía tenemos familia. No depende de si alguien nos está esperando al otro lado de una puerta. El valor de una vida depende de la vida misma. Y la tuya sigue teniendo valor, aunque hoy te cueste creerlo. Porque has sembrado la luz que otros recogieron. Porque has amado más de lo que se puede nombrar. Porque has luchado cuando todo invitaba a caer. Porque has soportado tempestades que solamente tu corazón recuerda. Porque has dejado huellas que tal vez ni siquiera conoces. Y porque tu existencia no pierde su dignidad cuando desaparecen los testigos. La conserva. Y tal vez ese sea uno de los descubrimientos más difíciles de toda una vida. Comprender que el hecho de quedarse solo no significa que uno haya dejado de importar. No significa que su historia haya finalizado. No significa que ya no quede nada por vivir. Significa únicamente que el camino se ha vuelto más difícil. Pero sigue siendo un camino que solo el espíritu sabe transitar. Y si estás escuchando esto ahora mismo, quiero que hagas algo. Por un instante, deja a un lado todo lo que has perdido, todo lo que te falta, todo lo que echas de menos. Y mírate con la misma compasión con la que mirarías a otro ser humano que hubiera atravesado lo mismo que tú. Porque lo más probable es que no lo juzgaras. Lo abrazarías. Lo escucharías. Lo comprenderías. Y tal vez ya sea hora de hacer eso contigo mismo. Porque tu dolor importa. Tu historia importa. Y tú también importas. Aunque el mundo no siempre lo vea. Aunque a veces el silencio parezca inmenso. Aunque te hayas convencido de lo contrario. Tú importas. Y quizá la vida no te pida que olvides. Quizá ni siquiera te pida que dejes de sentir esa ausencia. Quizás solo te esté pidiendo que sigas caminando. Un día más. Un paso más. Una mañana más. Una oportunidad más. Porque mientras sigas aquí, tu historia todavía no ha terminado. Y si alguna vez necesitas un lugar donde detenerte a reflexionar, aquí tendrás siempre un sitio. Si decides suscribirte, será un honor contar con tu compañía en este viaje. Gracias por estar aquí. Muchas gracias.